Hemos estado hablando de diferentes aspectos, algunos un poquito muy personales que a todos nos afectan o nos influencian acerca de cómo nuestras experiencias muchas veces como hijos, las buenas y las malas que hemos tenido, y cómo esto ha afectado nuestra percepción acerca de Dios el Padre, que tanto nos permite acercarnos con fe, con libertad, y muchas veces como malas experiencias, malas ideologías nos limitan y nos roban de poder caminar en nuestra identidad como hijos de Dios. Y si tienes chance, si no has escuchado los mensajes, tenemos nuestros archivos de audio, de video disponibles en nuestra página de web. Allí puedes como ponerte al tanto con estos mensajes. Déjame decirte que el día de hoy tengo muchos versículos, ¿ok? Entonces mis notas están así como un poquito largas, y mi intención era terminar el día de hoy, pero no te lo prometo, ¿ok? Así que sé paciente conmigo, y probablemente el mensaje de hoy lo tengamos que dividir en dos partes. Por lo regular no me gusta romper un mensaje, me gusta terminarlo, no una serie, pero un mensaje. Me gusta en una reunión hablar acerca de todo esto, porque a veces se nos olvida. Muchos de ustedes ya se les olvidó lo que vimos la semana pasada, desafortunadamente, pero probablemente tenga que hacer la parte 2 el próximo domingo. Vamos a ver cómo va la cosa, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de diferentes niveles de crecimiento como hijos de Dios. En la Biblia, si tú no sabías esto, tú lees tu Biblia, ya sea en inglés y en español, y entendemos conforme a nuestro lenguaje, porque es una traducción. Lo que estamos leyendo de la palabra de Dios es una traducción, dependiendo a nuestro lenguaje, y muchas veces dependiendo a las épocas donde esta traducción se hizo. Tú sabes que hay traducciones al español de la Biblia clásicas, y tenemos ahora traducciones modernas. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo una traducción. En la Biblia original, los escritos originales, cuando se trata acerca del Antiguo Testamento, fueron escritos la mayor parte en el lenguaje hebreo, y unos poquitas frases del Antiguo Testamento están en arameo. Todo lo que es el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Entonces, cuando nosotros leemos nuestro español, asumiendo que estamos todos hablando de la Biblia en español por el momento, cuando leemos en español, solamente estamos leyendo una traducción, ¿ok? Y eso es una gran bendición. Yo doy gracias a Dios por todas las traducciones que hay. Me encantan los apps que hay con las diferentes traducciones. Gloria a Dios, somos privilegiados de tener una Biblia disponible a nuestras manos, y muchas veces en muchas traducciones, muchas versiones. Sin embargo, muchas veces, a menos que te pongas a estudiar, y es por eso que Dios nos ha puesto en una iglesia donde tienes pastores y maestros que te ayudan, nos discipulan. Cuando te pones a estudiar, encuentras que una palabra traducida tiene un significado mucho más amplio de lo que solamente estamos leyendo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de diferentes niveles de crecimiento, de madurez como hijo de Dios, y lo que la Biblia dice al respecto. Pero una parábola muy sencilla, una analogía muy sencilla. Imagínate que yo estoy haciendo un documento donde hablo de diferentes tipos de hijos, y le pido a mi hijo, que es bilingüe, que lo traduzca en inglés. Y entonces yo digo, hay unos hijos que son bebés, y él en inglés pone child en lugar de bebé. Ok. Y después digo, hay unos hijos que son maduros y caminan en su derecho de hijos, y él pone, en lugar de hijos maduros, pone child. Y después digo, y hay algunos hijos
que son adoptados, hay algunos hijos que son primogénitos, y cada vez que yo digo algún atributo acerca de un hijo, mi hijo solamente traduce child, child, child. Cuando tú lees el documento en inglés, te estás perdiendo de mucho contexto. Aunque la traducción no es errónea 100%, pero no te da los detalles que se dijeron en el lenguaje original. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra Biblia. Leemos la traducción y habla acerca de hijos. Hijos, somos hijos de Dios. Pero solamente se nos tradujo hijos de Dios. Y gracias a Dios es bueno, se aplica, funciona. Pero cuando nos tomamos el tiempo y estudiamos muchas veces, encontramos que no solamente es la traducción hijo, sino que cierto hijo tiene diferentes características al otro versículo que dice hijo y tiene diferentes características. Entonces, en la palabra, en el lenguaje griego, en el Nuevo Testamento, hay diferentes aspectos cuando se trata acerca de ser un hijo, y muchas veces tiene que ver con el trasfondo histórico, muchas veces simplemente con la experiencia. Y tú sabes que de hijos hay diferentes edades, diferentes etapas de un hijo, diferentes palabras. Algo un poquito chistoso es de que cuando mi hijo menor estaba chiquito, mi mamá en una ocasión, no sé si bromeando o en serio, le dijo chamaco. Mi hijo Matthew jamás había escuchado esta palabra y se le hizo lo más gracioso, se le hizo lo más chistoso, y era casi una de las palabras favoritas que quería escuchar de mi mamá, que le dijera chamaco. Y ahora, ya adulto, aún así le dice a mi mamá chamaca, y mi mamá le responde chamaco, y esa es su manera de saludarse. No sé cómo tú utilices esta palabra o si la conoces, espero no sea una grosería en otros países, ¿verdad? Pero son, o escuincle. ¿Cuántos han escuchado la palabra escuincle? ¿Ok? Entonces son términos que si tú conoces la cultura, se traducen de alguna manera, se usan en ciertas ocasiones, pero si alguien en inglés nos pregunta, solamente diríamos niño, ¿qué significa escuincle? Niño, ¿qué significa un chamaco? Niño, ¿qué significa niño? ¿Ok? Entonces, la cultura tiene mucho que ver, quién lo usa, quién no lo usa, cuándo se usa, cuándo no se usa. De la misma manera, la palabra de Dios. Y toda esta introducción tan grande, una vez más, para decirte que vamos a ver algunas palabras en griego. Ahora, yo sé que el propósito de que tú veniste a la iglesia el día de hoy es para recibir palabra de Dios, pero no necesariamente en una clase, no necesariamente para que aprendieras una palabra en griego. Y no necesito que aprendas palabras en griego porque no soy una maestra de griego. De hecho, ni siquiera sé cómo se pronuncian muchas de estas palabras en griego, pero lo que es importante para nosotros es entender cómo se utiliza cierta palabra y cuándo aplica en nuestras vidas, para que podamos entender las etapas de crecimiento. Entonces, para empezar, hay una palabra en la Biblia que se utiliza para bebés, y esa es la palabra brepos, que si así se pronuncia o no lo sé. Y esta palabra se refiere a un bebé, tanto un bebé en el vientre de la mamá como un bebé recién nacido. Esta palabra se utiliza cuando describen los evangelios que cuando María se encontró con Elizabeth y Elizabeth estaba embarazada, que el bebé brincó en su vientre, okay, utilizan esta palabra prepos. También se utiliza esta palabra. Lucas 2:12 dice, los ángeles están hablando y dice, esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Están hablando de esa palabra bebé, un infante, un recién nacido. Y esa palabra se utiliza muy poquitas veces en todo el Nuevo Testamento. Hay otra descripción en 1 Pedro 2:2, dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y si tú has estado alrededor de un niño recién nacido, tú sabes que ellos lo que
lo único que desean. Todo el tiempo quieren la leche de la mamá o la leche de una mamila, ¿verdad? Pero es lo que desean y eso les ayuda a crecer. De la misma manera, la palabra nos dice que tenemos que tener este deseo para poder crecer. Después hay otra palabra que también se utiliza como bebé. Un bebé, un infante, una persona como de 0 a 1 año o menor de 2 años. Y esa es la palabra nepios. Esta palabra se utiliza mucho más, es un poquito más común. Pero también esta palabra, a pesar de que es solamente para bebés, tiene también como un significado un poquito negativo y muchas veces se utiliza para describir a alguien que es inmaduro, para describir a alguien que hace puras niñerías, para describir a alguien que necesita crecer. Entonces, no solamente es bebé, también puede usarse de una manera negativa. Y en Gálatas 4, del 1 al 3, menciona esta palabra, dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, y esta es la palabra nepios, dice, no es diferente a un siervo, aunque sea dueño de todo. Dice, pero cuando crezca, y la analogía que el apóstol Pablo está hablando en este versículo es de que si tú le das a un niño un billete, a un bebé menos de 2 años, le das un billete de $100, se lo va a querer comer, lo va a babear, lo puede romper, aunque es él el dueño de toda una cuenta de banco, no valora nada. ¿Por qué? Porque es inmaduro, ¿verdad? Le das un diamante, quizás se lo trague o lo tire. Entonces, aunque sea algo de él valioso, de nada le sirve porque es inmaduro. Hay otro versículo donde se utiliza un poquito en una manera negativa y es el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, está hablándole a la iglesia de Corintios y les dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños nepios, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? ¿Ok? Entonces aquí vemos que estamos hablando de alguien inmaduro. Y para que entiendas o aprecies un poquito lo que sigue de esta enseñanza y aún todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, necesito que visualices como lo que es la vida. La vida se vive como en tres niveles, en 3 pisos, ¿ok? Está el primer piso y el primer piso es la vida carnal, la vida natural. Ahora no sé qué término tengas acerca de carnal. Muchas veces cuando las personas escuchan este término de eres carnal, son cristianos carnales, piensan que son cristianos pecadores, que son cristianos que andan en el mundo. Carnal, un cristiano carnal simplemente significa una persona que no conoce, un bebé de 1 a 2 años. Son carnales. ¿Por qué? No porque son malos, simplemente porque son inmaduros, no conocen, necesitan cuidado, necesitan protección. Y esto está como el primer nivel de la vida, lo natural. Hay otro versículo, Efesios 4:14. Dice, entonces ya no seremos niños nepios, bebés inmaduros, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que con artimañas engañan. Entonces tú sabes que un niño chiquito es bien fácil persuadir. Le ofreces un dulce y te lo traes a donde quieras, ¿verdad? Lo puedes engañar, lo puedes persuadir. Inmadurez. Entonces está el primer nivel donde la Biblia dice que es carnalidad. Simplemente significa que nos basamos en las cosas naturales. No tienen nada de malo muchas veces. Muchas veces sí, como el apóstol Pablo dice,
hay envidias, hay pleitos, ¿ok? Esto no, es negativo. Pero otras veces somos carnales simplemente porque somos inmaduros y no conocemos. No necesariamente significa que estás en pecado. Por ejemplo, ser carnal es venir a la iglesia por primera vez, escuchas de la palabra de Dios, eres salvo, pero tú no estás acostumbrado a orar a Dios, tú no estás acostumbrado a caminar en la fe y tú estás simplemente viviendo en los 5 sentidos. ¿Ok? Tú te basas en lo que escuchas, en lo que oyes, es lo mismo, en lo que oyes, en lo que ves, en lo que tocas, en lo que pruebas. ¿Ok? Entonces, los 5 sentidos. Si te duele la cabeza, inmediatamente corres y agarras el Tylenol y te lo tomas, ¿verdad? Si tienes hambre, vas inmediatamente y te comes un pan, un plátano. Simplemente natural. No tiene nada de malo. Ser carnal es caminar bajo los sentidos naturales, los 5 sentidos naturales. Para nada interfiere la fe, para nada interfieren pensamientos, emociones, es simplemente lo natural, lo que puedes ver y percibir y tocar, ¿me entiendes? Okay, ese es el primer piso. Después está como que el segundo piso. El segundo piso es los cristianos que están un poquito más familiarizados con la fe, con las cosas espirituales. Y esta es otra palabra que se utiliza en la Biblia, es la palabra teknon. Y habla acerca de hijos, y esa palabra significa todo tipo de hijos en general. No importa si eres maduro, si eres carnal, si eres inmaduro, eres hijo, eres hijo, eres hijo. ¿Ok? Esa palabra teknon significa ser un hijo en términos de relación, enfatizando que naciste en la familia, enfatizando que perteneces a la familia sin importar tu estatus social. También viene de la palabra de dar a luz. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza para describir nuestra relación con Dios, enfatizando que somos hijos de Dios y que vamos a permanecer en su familia por siempre. ¿Ok? Entonces, esta palabra es simplemente hijos. Casi es lo que más se utiliza en la Biblia cuando encontramos que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios, hijos, hijos, hijos. Y en el segundo piso es cuando, ya no solamente me baso en mis 5 sentidos naturales, sino que ahora considero que hay un mundo espiritual, puedo utilizar mi fe, puedo utilizar las armas espirituales de creer, de confesar, de hablar, tomar autoridad. Entiendo que hay una oposición espiritual también. Existe, ¿verdad? Todo el reino espiritual de las tinieblas. Entiendo también que muchas cosas simplemente son basadas en mis pensamientos, en mis emociones. ¿Ok? Un bebé chiquito no se salió con la suya y te hace un berrinche. Le quitaste ese juguete favorito que quería, porque no era un juguete, era un cuchillo, y hace un berrinche y se pone a llorar y no le importa quién lo ve, no le importa si hace el ridículo, no dice, debería de controlar mis emociones. No, un pancho, ¿ok? En el siguiente nivel, cuando consideramos pensamientos, emociones, decimos, no debería de pensar en esto porque voy a actuar así. Y si sigo pensando en lo que me hicieron y lo que me dijeron, voy a terminar enojado. Okay, entonces empiezas a reconocer que no todo es causa y efecto, que muchas veces podemos controlar nuestras emociones, que no porque me siento enojado tengo que actuar enojado, sino que puedo controlar mis emociones y de que no siempre tengo que estar hablando todo lo que digo. ¿Ok? Entonces, en el segundo nivel, como que consideras ya más tu mente, tu voluntad, el alma. No solamente se trata del cuerpo carnal, ahora considero un poco más mis pensamientos, medito más en la palabra de Dios,
trato de caminar con un poquito más madurez. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Ok. Esto es la vida cristiana. A cualquier iglesia donde tú vayas, vas a encontrar cristianos que viven en el primer nivel y cristianos que viven en el segundo nivel. Y después está el tercer nivel, que eventualmente vamos a llegar a todas estas palabras, pero ahorita simplemente como mi introducción. En ese tercer nivel hay hijos maduros, ¿ok? Y maduros significa que ya son como adultos. Y a un niño chiquito lo tienes que cuidar, lo tienes que disciplinar, lo tienes que proteger. A un niño un poquito más maduro le puedes hablar, le tienes que seguir enseñando. Pero después está un hijo adulto al que le puedes delegar tus negocios de la casa, a quien le puedes delegar tu cuenta bancaria y decirle, encárgate de hacer estos pagos, encárgate de hacer ciertas inversiones. Déjame darte las llaves del negocio, las llaves de la casa. ¿Por qué? Porque hay una más madurez. Y este hijo más maduro ya no necesita tanto estar siendo protegido, estar siendo cuidado, sino que este hijo maduro agarra las llaves y entra a la casa y no tiene que andar pidiendo permiso porque sabe lo que le pertenece, sabe qué es, sabe quién es. De eso se trata toda la vida cristiana, ¿ok? Una parábola, espero muy sencilla, para que tú entiendas que hay niveles en los que todos estamos creciendo y eventualmente vamos a llegar a este de arriba, y cuando lleguemos a este aspecto vas a entenderlo mucho más conforme a los versículos bíblicos. Pero últimamente existen 3 niveles y Dios desea que crezcamos. Él dice que cuando somos bebés podemos ser persuadidos, podemos ser engañados, o simplemente estamos afectando negativamente a las personas porque hacemos berrinches, porque somos inmaduros y no aportan. Un bebé no aporta nada a menos que gozo en la familia por sus niñerías, ¿verdad? Pero un bebé, tú sabes que es mucho trabajo. No aporta nada en la casa. Al contrario, es mucho trabajo, mucho mantenimiento. Cada 2 horas cuando son recién nacidos, cada 2 horas alimentarlos, cada como media hora checarles el pañal, ¿verdad? Es mucho mantenimiento, ¿ok? Son preciosos y traen mucho gozo, pero no son muy fructíferos. Y después hay otros niveles. Ok, déjame continuar con mis palabras griegas. Después existe otra palabra griega, se conoce como paidion. ¿Quién sabe si así se pronuncia? Ok, tiene que ver con un niño pequeño y es como de 2 a 12 años. Ok, y este niño es de hecho cuando hablan toda la historia de Lucas 2, donde habla acerca de que Herodes mandó matar a los bebés, están hablando de niños como de 2 años, bebés de 2 años. Después, cuando era Mateo 2, en Mateo 2:9 dice, después de oír al rey, los sabios se fueron. Están hablando de los reyes magos. Dice, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo, y para arruinarte tu nacimiento de Navidad, si tú lees estos versículos acerca de los Reyes Magos, te vas a dar cuenta que los Reyes Magos no llegaron cuando Jesús nació en el pesebre. Ellos llegaron como unos 2 años después, porque dice que cuando llegaron vieron al padium, no vieron al nepios. y dice que lo encontraron en su casa, no en el pesebre. ¿Ok? Checas después esos versículos, te los dejo de tarea. Y todo lo que es Mateo 2
cuando habla acerca de Jesús siendo un bebé, un niño, estamos hablando de un infante como de unos 2 años. En Lucas 2:40 dice, y el niño, el paidion, hablando de Jesús una vez más, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. ¿Ok? Entonces Jesús de niño pequeño crecía y se fortalecía, y la gracia, la sabiduría de Dios estaba con él. Y una vez más estamos hablando de niveles de desarrollo. Aquí sigues creciendo, pero todavía eres muy dependiente de otras personas. Después, como te decía, el general es esta palabra tecnon, y aquí este es un niño que está creciendo hacia la madurez. Este puede ser de cualquier edad, es simplemente un hijo. Cuando tú hablas acerca de tus hijos, si tienes hijos, un hijo, no dices tu edad, simplemente estás diciendo que eres papá o eres mamá y tienes hijos. Y hay algunos versículos que hablan acerca de este término. 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Okay. Entonces este hijo ya no es solamente un bebé, aunque pudiera referirse a un bebé, pero estamos hablando de ya está creciendo en la madurez. Filipenses 2:14-15 dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, tecnon, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. En Lucas 2:48, cuando están hablando acerca de que Jesús va al templo y los papás se van y lo dejan en el templo, tú pensarías que padres tan irresponsables, ¿cómo es posible que se les olvida a sus hijos en la iglesia? Déjame decirte que yo soy bien bíblica y quiero seguir los ejemplos bíblicos. En 2 ocasiones he olvidado a mis hijos en la iglesia. Y era porque, Marta está de testigo aquí, era porque muchas veces terminaba el servicio de inglés y mi esposo se los llevaba. Y entonces terminando el servicio en español, yo me iba solita. Pero a veces mis hijos decidían quedarse al servicio de español y no me avisaban. O si me avisaban, a mí se me olvidaba porque no estaba acostumbrada a que se quedaran al servicio de español. Terminaba el servicio, me despedía de todos, me iba, y ya llegando a la casa me hablan por teléfono, pastora, ¿dejaste a tus hijos en la iglesia? Y yo, no. Pastora, ¿quieres que te llevemos a tus hijos a la casa? Y yo, bien bíblica, siguiendo el ejemplo de María y José. Ok, entonces aquí en este versículo donde dice que Lucas 2:48 dice, cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo, tecnon, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y entonces tecnon, Jesús tenía 12 años, ya un poquito más grande, más maduro. Este es un hijo, ¿verdad? También dice que Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de gracia delante de Dios y de los hombres. Ok, entonces aquí vemos que porque ya están más grandes, ya empiezan a aportar más al mundo, no solamente delante de Dios, ahora ya empiezan a influenciar un poquito más en el mundo, ¿verdad? A los hombres. Y después tenemos esta palabra huios, que aquí trata de un hijo maduro, un hijo adulto, un hijo que conoce sus derechos y sus privilegios. Acuérdate, el chiquito no conoce nada de nada, pero un hijo maduro, adulto, este es el hijo que entra a su casa y sabe todo lo de la casa, se puede hacer responsable de la casa, se puede hacer responsable del negocio. Se refiere a un hijo, a un descendiente, a un heredero, a un hijo adulto o maduro, a un primogénito.
y tiene que ver con madurez. Esta es como que la característica primordial de este término, es la madurez. En Lucas 3, 21 al 22, cuando Jesús empieza su ministerio, la Biblia nos dice que tenía como 30 años, ¿verdad? Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, mi huios amado. En ti me he complacido. ¿Ok? Entonces aquí vemos, una vez más, en español solamente leemos hijo, hijo, hijo. Pero en la versión original nos está diciendo que este hijo ha llegado a una edad madura. Este hijo ha crecido no solamente físicamente de edad, pero ahora es un hijo maduro. Y este hijo ya puede empezar a llevar a cabo los negocios del Padre. Este hijo está caminando en su autoridad, en su identidad como hijo, como heredero. Súper interesante, ¿acaso no? ¿Ok? Gálatas 4:7 dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, huios. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Ok? Entonces, la herencia es de todo. Dios dice que como hijos de Dios somos herederos de sus promesas. Somos herederos de todo lo que le pertenece a Él. Dice que Cristo es el heredero, nosotros somos coherederos con Jesús. ¿Ok? Pero cuando estamos chicos, inmaduros, no importa si eres heredero, Gálatas nos dice, tú eres igual que un esclavo. Porque de nada te beneficia el ser heredero si no sabes cómo aplicar esa herencia. Pero cuando eres un huios, cuando eres un hijo maduro, entonces ahora puedes beneficiarte de la herencia. Ahora puedes beneficiarte, hacer productivo todo lo que en realidad te pertenece. Es como si tú abrieras una cuenta de banco para tu hijo, o alguien le dejó una herencia a tu hijo, pero dice, no la puede utilizar hasta que cumpla 21 años. ¿Ok? Entonces es heredero, pero de nada le sirve cuando tiene 5 años. Hasta que sea un adulto mayor, puede ir al banco y decir, hey, dame mi herencia, ¿verdad? Necesito comprarme mi carro, necesito ir a la universidad. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de hijos se caracteriza como una persona, en cuanto a los hijos espirituales, personas que caminan en su identidad como hijo de Dios. Yo me acuerdo en mi caminar cristiano haber temporadas cuando era inmadura, cuando no conocía la palabra de Dios, cuando no estaba segura de mi relación con Dios, y pensar, se me hace que ahora soy hija de Dios, ¡yay! Como decía el pastor, ¿verdad? En la mañana, porque leí la Biblia, ¡yay! El día de hoy, esta semana, soy hija de Dios. Y al rato desobedeciste, no hiciste lo que tenías que hacer. Ay, creo que necesito recibir a Jesús otra vez, porque a lo mejor ya perdí mi salvación. A lo mejor, y inmadurez. Y tu vida de arriba abajo, tu vida espiritual, ¿verdad? De arriba para abajo. Y después me acuerdo cuando empecé a conocer la palabra y a recibir, y más que nada a creerle a Dios, que era su hija de Dios y que iba a ser su hija de Dios por siempre. ¡Wow! Madurez. Y subí al segundo nivel, ¿ok? Donde, estoy aprendiendo a percibir, no solamente a cambiar mis estilos de vida en lo natural, sino también mentalmente, renovar la mente, meditar en la palabra de Dios. Y en algunas áreas, no en todas, en algunas áreas ya estoy viviendo en el tercer nivel. En el tercer nivel, donde muchas veces no necesito pedirle a Dios, rogarle a Dios. El cristiano del primer nivel, del primer piso,
le sucede algo y Dios, por favor, dame, Dios, porque a mí, Dios, te ruego, por favor, ayúdame, ¿verdad? Por favor, ten misericordia de mí. ¿Y por qué? Porque no conoce su herencia, no conoce su herencia. O piensa que tiene que leer la Biblia, tiene que orar, ¿verdad? Sus 20 minutos en la mañana y es lo natural, lo natural. El cristiano del segundo nivel, entiende que no es por obras, no es por religiosidad, pero muchas veces, tristemente, hacemos principios bíblicos religiosos. Y por ejemplo, si diezmas, ¿verdad? Tú sabes que diezmar trae grandes beneficios, nos da bendiciones de parte de Dios, nos protege nuestras finanzas. Y ese cristiano camina en sus principios bíblicos, está diezmando y entonces se le descompone el carro y dice, no, porque yo soy un diezmador y mi carro tiene que funcionar, y al rato funciona el carro, ¿ok? Y dice, por supuesto, sí, pero ¿qué tal si se le olvidó dar el diezmo en una semana? O de plano no tuvo para dar diezmo y al rato empieza, es que no diezme, se descompone el carro. Sí, yo seguramente porque no diezme. No, ¿ok? Pero esa es la mentalidad muchas veces religiosa. Una vez más, principios bíblicos buenos los agarramos como de obras. Pero al menos este cristiano está caminando en los principios bíblicos. Tengo que confesar mis confesiones en la mañana y confesar la palabra de Dios. Y estás haciendo cosas buenas, cosas bíblicas. Pero al rato cuando no lo confesaste, seguramente pasó esto porque no lo confesé. Y hacemos de principios buenos cosas legalistas y religiosas. ¿Por qué? Por inmadurez. Pero al menos no estamos en el nivel donde no hay confesiones. ¿Me entiendes? Y después está el cristiano maduro que vive en el tercer piso. Y no tengo tiempo para explicarte por qué vive en el tercer piso. Lo vamos a ver la próxima semana. Me imaginé que no me iba a dar tiempo, pero aquí viene lo más bueno del mensaje y vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. Pero así bien rápido, este cristiano del tercer piso sabe que si confiesa o no confiesa, es hijo de Dios. Sabe que si dio su diezmo, su ofrenda, sus finanzas son bendecidas, y si no las dio, sus finanzas son bendecidas también porque es un hijo de Dios. Dios conoce su corazón, y no estoy diciendo que no obedezcas la palabra de Dios, pero tú sabes que tu relación con Dios no depende de las cosas que tú haces o no, depende de la obra de Jesucristo. ¿Me entiendes? Y ese cristiano del tercer piso ya no anda como que rogándole a Dios, supliendo, tratando de hacer cosas para merecer. Este cristiano de tercer piso camina en su autoridad y en su identidad de hijo, y de hecho opera de arriba para abajo. De arriba para abajo. Porque la palabra dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y entonces, si el día de hoy, haz una evaluación en tu vida. Si tú pudieras en general pensar, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Está de abajo para arriba y siempre, Dios, por favor, Dios, ayúdame, Dios, o tratar de hacer cosas para que te vaya bien la cosa? ¿O vives de arriba para abajo, caminando en la autoridad que tienes en Jesús y sujetando todas las cosas porque están bajo sus pies, operando en la autoridad de Jesús? ¿Entiendes la diferencia? ¿Ok? Y no importa en el nivel donde estés, eres hijo de Dios. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Eso es lo mejor. Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Pero no te quedes donde estés. Asegúrate de seguir subiendo al siguiente piso y al siguiente piso. Y una vez más, vamos a hablar un poquito más de esto el próximo domingo, primero Dios, porque esta es la meta donde somos herederos de Dios y donde caminamos, y cómo tú puedes empezar a cambiar toda la perspectiva de tu vida
viviendo como que estás en este mundo, pero las cosas que suceden a tu alrededor, tus circunstancias, tus problemas, se solucionan de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Pero si tú estás en el nivel que estás, continúa haciendo lo que tú sabes que es correcto. Con el conocimiento vas a crecer y vas a crecer, y al rato vas a entender que tú no necesitas clamar. Tú necesitas caminar como Jesús dijo: toda autoridad te he dado en el cielo y en la tierra. Tienes las llaves del reino. El reino de Dios está en ti. Eres un heredero de Dios, coheredero con Cristo. En mi vida, te digo, en muchos aspectos he aprendido a alcanzar ese nivel. Gran diferencia. En otras áreas de mi vida todavía sigo creciendo. En unas sigo como en el primer piso, en otras como en el segundo piso, y seguimos creciendo. Y de eso se va a tratar toda la vida. Pero con este entendimiento, espero que te ayude a, primero que nada, a tener paciencia contigo y a saber que hay esperanza. Porque no importa en qué nivel estás en la familia de Dios. Tu Padre es Abba Padre. Ya no eres esclavo, pero hijo. Y el Espíritu Santo te ha dado esta habilidad, este derecho de clamar Abba Padre. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. No importa si eres bebé y te tenemos que cambiar los pañales y darte tu biberón. Eres un hijo de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero también esto nos da visión al futuro de saber que, no necesito quedarme en ese tiempo. Y gloria a Dios que el crecimiento espiritual no depende de tiempo. Depende de tu deseo, de tu pasión. Tú no tienes que esperarte a que cumplas 3 años de ser cristiano para pasar al siguiente nivel. No. Hay cristianos, tristemente, en la Biblia, en la iglesia, que han sido cristianos por más de una década y siguen en el primer piso. Y después tenemos cristianos que recibieron a Jesús el mes pasado y ya llegaron al segundo nivel, ¿verdad? Porque depende de tu pasión, de tu interés, de cuántas ganas le echas para crecer y para poner en práctica la palabra de Dios. Creces, ¿ok? Entonces, ese mensaje espero que te dé una visión en tu vida de decir, wow, ¿qué más hay? Voy a crecer y no necesito quedarme con los mismos problemas. Aquí hay tú puedes checar dónde estás. ¿Estás batallando los mismos problemas del año pasado o de los 5 años pasados? ¿Es el mismo problema siempre? ¿Le sigues dando la vuelta al mismo problema, a la misma montaña? Probablemente has estado estancado y es hora que digas, ahí la vemos montaña porque voy a seguir adelante hasta mi tierra prometida, ¿ok? O quizá tú dices, no, vencí esto, vencí aquello, ahora esta batalla que estoy teniendo es algo nuevo. Felicidades, estás abriendo camino, estás subiendo a otro nivel. Y además este mensaje espero que no solamente te conforte y te provea una visión para tu propia vida, pero también te ayude a tener un poco de paciencia y compasión con otros hermanos y hermanas en la fe. Porque entonces entendemos que, simplemente les falta madurez. Y no importa si son cristianos de 20 años o de todas sus vidas, ¿verdad? Y siguen hablándote los mismos chismes, las mismas quejas. Tú dices, no son ellos, es simplemente en el nivel en el que están. Y si un cristiano te hace una jugada o te trata mal, te ofende, te lastima, probablemente están en tal nivel. Pero no haces un berrinche tú como otro inmaduro y dices, son unos hipócritas, los cristianos, ¿verdad? Esta iglesia. No. Hay niveles. Y entonces podemos orar por ellos y decir, Padre, me acuerdo cuando yo era un inmaduro también, pero ahora puedo ver cosas diferentes y oro y bendigo a estas personas. Las perdono, así como tú me has perdonado en Cristo. ¿Ok? El tener esta percepción nos ayuda en nuestras propias vidas y a cómo lidiar con las personas en nuestro alrededor.
y seguimos creciendo. ¿Creciste el día de hoy? ¿Aprendiste algo el día de hoy? Yo lo creo, espero que sí. Y ahora es poner la palabra de Dios en nuestro corazón, meditar en ella y poner por práctica lo que tengamos que poner por práctica. Y primero Dios, el próximo domingo continuamos a ver cuál es la clave o cómo se vive de arriba para abajo en lugar de abajo para arriba.